Nicolás, Carolina, Karen y Nicolás. Karen es la directora de la agencia Black Click y la acabamos de perder porque se congeló. Sebas trabaja pues con todo el tema de comunicación, es un experto en temas digitales. Y Caro, que es la de Un Café con Caro. Caro es una dura como en muchos temas que van desde inbound marketing hasta comunicaciones y digital. Y vamos a hablar hoy sobre el caso de Manhattan, cada uno desde sus diferentes perspectivas. Nos acompaña Nicolás. Nicolás es el de Food and Places, es la cuenta que hizo la reseña sobre la pizza por la cual se originó como toda esta oleada de comunicación. Y empecemos entonces por ti, Nicolás. Cuéntanos un poquito como la situación, todo el tema y cómo has manejado la cuenta de Food and Places en estos 5 años que ya lleva la cuenta. Pues los contextualizo un poquito. Hace 5 años en Bucaramanga no habían... Espérate, estás congelado. Ah, no, es que esto de no tener buen internet, sí. Sí. Sí, no. Esperemos a que se... Entonces, si quieren, vayamos hablando de cada uno de ustedes, qué hacen, cómo están, qué se cuentan. Las niñas. Doctora Echeverry. Aquí nosotros no creemos en eso. Aquí todos somos igualitos. No es que las mujeres primero y los hombres después, todos somos iguales. Pues yo soy súper querido, arranque. Muy bien. Bueno, que arranque Karen, que es la más chiquita del grupo. Bueno, yo ya le voy perdiendo el miedo a la cámara. Bueno, mi nombre es Karen Piñeros. Soy especialista pues digamos que en todo el ecosistema digital. Y en los últimos años me he venido enfocando principalmente en los temas que traemos el día de hoy acá, que son los temas de crisis y reputación digital y vocería digital. Tengo una agencia llamada Black Click y bueno, el día de hoy estamos aquí para conversar precisamente de qué es y qué no es una crisis digital y bueno, y que no siempre está bien que hablen aunque hablen mal. Tremendo. Bueno. Bueno, mi nombre es Carolina Echeverry. Tengo pues variado añito por ahí haciendo muchas cosas en digital. Ahora mismo estoy 100% dedicada al emprendimiento como consultora. Y pues nada, llevo también, duré mucho tiempo con Sebas trabajando en casos de reputación digital. Marcas grandes y reconocidas de las que no vamos a conversar. Tengo una agencia también que se llama Laboratorio de Contenidos. Bueno, yo no lo llamo agencia, pero pues el Laboratorio de Contenidos es un mix entre content, inbound, growth, UX, eso ahí hay de todo. Pida por lo que no vea. Y pues el transversal que es la automatización, que es uno de mis mayores fortalezas. Y pues nada, eso. Aquí estamos para echar chisme, hablar de los casos que conocemos y de dar nuestras apreciaciones que se basan en la experiencia y en los datos. A ver, Seba, le tiro la pelota a ti. ¿Qué más? Pues no, nada, gracias por invitarnos a este espacio. Siempre será chévere poder compartir con personas que saben bastante del tema. Sebastián Grisales, trabajo para una telco en Colombia, en la parte de dirección de marca y estrategia y planeación de contenidos. Y nada, pues digamos que con el tema de reputación y de manejo de crisis en digital, como extensión hemos trabajado ya bastante tiempito, sobre todo con Caro, una buena racha tuvimos trabajando para algunas empresas importantes del país en temas de asesoría y acompañamiento. Entonces, nada, aquí es más de aprender y aportar de pronto a la conversación y escuchar también preguntas que lleguen y tratar de resolver un poquitico esta pila de cosas que a veces es bastante enredada y por ahí se puede ir una empresa, un negocio, la reputación, el goodwill en 2 segundos. De acuerdo. Bueno, Gracias, te volviste. Ya llegué, discúlpeme, no sé qué pasó con el internet, estoy ya desde la red de mi celular. Entonces, bueno, les cuento ahí rápido. Sí, hace 5 años no existían food blogs aquí en la ciudad, vi la idea de Bogotá, me pareció muy interesante.
y decidí adaptarla a Bucaramanga. Siempre pues he dicho que nuestras opiniones, porque no son críticas, no las consideramos críticas, no las consideramos críticos, sino más bien pues comensales cualquiera que viven la experiencia y que quieren contarla a través de, pues, de Instagram, de nuestras redes. Y desde ese entonces empezamos pues a generar este contenido como a nuestra forma de querer hacerlo, y a la gente le empezó a gustar, y pues con el tiempo ya fue creciendo y llegamos a hacer lo que es hoy en día Food and Places, que ya es como mi marca personal prácticamente. Y pues digamos que el último año y medio, más o menos 2 años, es donde se ha consolidado realmente la marca, o sea, como tal, y ya los restaurantes pues nos conocen y todo el cuento. Y pues hace unos días lo del tema de la crisis que ocurrió con lo de Manhattan, la locura, y pues digamos que esas cosas hacen que lleguemos a más personas de alguna u otra manera. Listo, ok, listo. Caro, entonces comencemos con las preguntas. Mentiras. Pues bueno, muchachos, vean, esto es muy fácil. La primera pregunta que sí o sí tenemos, no, primero hay que contar el caso. Contemos el caso que nos trajo aquí, que nos hizo la convocatoria. Hemos mencionado mucho a Manhattan, bueno, en fin, enseguida la historia. Sí, porque es que además eso generó una confusión tremenda. Cuenten ustedes muy bien esa historia, porque esa fue la que nos trajo, y enseguida empezamos como a cuestionarnos qué es y qué no es y para dónde es que tenemos que ir. ¿Quién va a contar? No sé, quien quiera contar o cuento yo. Isa, Pues si quieres yo la cuento. Sí, cuéntala. Listo, dale. Entonces la voy a contar. Le resumo un poco la historia. Nicolás de Food and Places, él hizo un pedido como cualquier persona normal a una pizzería pues que está recién abriendo en Bucaramanga. Y pues como acostumbra desde su cuenta Food and Places, hizo pues toda la reseña sobre sus impresiones de la pizza. De hecho, al final deja los datos de la pizzería e invita pues a la gente a que pruebe y deje también sus opiniones acerca de la pizza en las redes sociales de ellos, o también pues, o sea, si ya la gente quiere ir como un poco más allá, que haga como su propia reseña y la publique. Esto que generó, esta reseña llegó a los dueños del restaurante, y la primera acción de ellos fue intentar persuadir a Nicolás como desde un punto de vista legal, diciendo que la cuenta no podía utilizar el nombre porque legalmente se podía pues meter en un problema o algo, le podrían abrir algún tipo de proceso legal solamente por nombrar la pizzería. Luego de esto, pues Nicolás responde como que pues no tengo nada que ver, y pues nada, la reseña y se queda porque pues igual, o sea, son las redes, es lo que hace Food and Places, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el segundo argumento que utilizaron fue que los dueños se comunicaron e intentaron persuadir pues a Nicolás para que bajara la reseña, y pues al final, ante la negativa continua de Nicolás, lo que hicieron fue lo que todos vimos que fue lo que explotó realmente, que fueron los videos de los dueños bastante mal geniados y publicando por todos lados en redes diciendo el mal genio que tenían, y pues también unos comentarios bastante displicentes, por decirlo de alguna manera, y bastante ofensivos, no solamente para la persona que había hecho la reseña, sino en general para cualquier persona que pudiese dar algún tipo de opinión en digital sobre su pizza. Sí, y pues también en eso se vio como un componente que es como muy clasista y muy como de intentar ofender a las personas, que fue lo que llevó pues a que detonaran. Entonces, pues ahí fue donde empezó el problema, y ahí fue donde creció. Pues obvio, los dueños pues vieron que ya eso les estaba tomando bastante crecimiento, y lo que hicieron fue que seguro alguien llegó y les dijo, bajen esos videos porque eso los va a matar. Igual bajaron los videos,
pero pues ya estaban rotando en todo internet. Ya estaban al aire, internet es eterno, quedó grabado todo, desde los videos, las notas de voz que intercambiaron gente con algunos de los amigos de los dueños y todo ese tema, tanto así que pues llegó a volverse tendencia nacional y pues nunca antes Bucaramanga había sido como foco de una tendencia nacional. Sí. Y pues más en un tema que fuera así de negativo. Y pues básicamente como el resumen de lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo que esto fuera tan nacional? Las personas que lo comenzaron a replicar. ¿Qué pasa? Si bien Twitter, por ejemplo, no es la red más grande, ¿sí? Si lo comparamos con Facebook, si lo comparamos con Instagram, Twitter es una red que tiene 6 millones de personas en Colombia y activos que realmente lo usen no supera los 4 millones de personas, ¿cierto? Si lo comparamos con Facebook, pues es bastante chiquita, ¿sí? Sin embargo, es una red que está acostumbrado, que sus usuarios están acostumbrados a, pues digamos, que opinar libremente sobre las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que la red realmente, pues, sin censura, la llaman por ahí, pues está muy abierta a esto. Cuando empiezan, digamos que a publicar este tipo de contenidos, incluso personas que no tienen una gran cantidad de seguidores, y es lo que le puede pasar a cualquier marca, que no necesariamente se vuelve una crisis o se vuelven virales porque los publique o porque comenten sobre ellos alguien con 100,000 seguidores, puede ser alguien que lo estén siguiendo 50 personas, 100 personas nomás, pero que realicen la publicación y curiosamente los vea alguien que sí tenga una influencia mucho más grande y de un like, de un retweet, realice algún comentario, va a visibilizar esta publicación, este comentario, no solamente a esas 100 personas que tenía ese usuario inicial que hizo la publicación, sino también a los usuarios que siguen a esta persona que sí es influyente. Y de ahí en adelante es como efectivamente pues empieza, digamos que a crecer y a crecer la pirámide de influencia, y es a raíz de que Twitter tiene esa capacidad. Pepito Pérez le dio like a tal publicación, entonces tiene esa capacidad de visibilizar la información de una manera más rápida y más potente. Por eso no solamente es decir, no, es que yo solamente me siguen 10 personas, puedo publicar lo que quiera, ¿sí? Y pues antesitos de entrar en vivo lo hablábamos como que hay marcas, hay dueños de marcas que se les ha venido una crisis gigante encima por dar su opinión personal, por decirlo de alguna manera, en una red que aparentemente no lo siguen muchas personas. Tremendo eso. ¿Y de dónde viene, muchachos, ese tema de Manjarán? ¿Manjarán? ¿Cómo era? Muestra Isabel. Manjarán. Es que así es como se refiere el dueño, uno de los dueños, Charles Johansson, creo que es el apellido. Ni idea. La familia de él es como sueca. La familia de él es como sueca y bueno, él se refiere dice, pues habla en los comentarios que hacía, decía que pues que si no habíamos ido a New York, pues que no podíamos opinar sobre la pizza básicamente, y que la pizza de él, pues ahí es donde sale lo de que costaba $1, $2, sino que lo dice muy chistoso y pues el inglés se le escucha ahí como macheteado cuando dice Manhattan, o sea, dice Manhattan, así, y por eso sale lo de Manhattan. Sí, la verdad pues, no sé cómo se pronunciará Manhattan bien, o sea, no sé cómo se pronuncia, pero estoy seguro que no se pronuncia como él lo hizo. Entonces ahí fue la burla. No es Manhattan. Depende del idioma, puede ser Manhattan o Manhattan, dependiendo. Si es inglés americano o inglés británico, y en inglés británico es dependiendo de la zona donde estés ubicado. Entonces, o sea, ahí el man lo dice y aparte lo dice súper chistoso porque se le sale así súper el acento santanderiano, entonces casi que lo dice literal, o sea, todas las bromas de los santanderianos de que hablan macheteado y todo ese tema, ahí al man se le sale, el man dice Manhattan, así, y por eso le hicieron un montón de memes, un montón de temas y un montón de cosas alusivos al tema, o sea, en menos estamos hablando que el man casi que en promedio, los dueños, una hora después hicieron una bajaron el video donde decía eso, pero durante esa hora ya tenían remix de las palabras que dijo en el video, tenían stickers, tenían videos con conversaciones de voz de los amigos de los manes que los estaban defendiendo y que por defenderlos terminaron
igual o peor de criticados, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos dice, es que, o sea, el tema se viralizó tan rápido porque viene, pues por lo menos según lo que yo he estudiado, como un poco ahí como de psicología del consumidor y todos esos temas para entender como por qué la gente puede tomar ciertas decisiones, y más aún cuando uno maneja marcas grandes, es que la gente en su vida cotidiana y en todo lo que sucede, la gente siempre va a recortar más como su experiencia negativa porque es lo que más le genera como algún tipo como de daño, trauma, secuela, y eso hace que lo tiendan a viralizar más y que lo que suceda es que la gente se vaya a acordar, y que la gente cuando se acuerde se va a acordar pues de una manera negativa antes que una manera positiva. No. Hagamos ahí un paréntesis porque miren esto tan chévere. Resulta que más allá de la crisis, más allá de lo que generó la crisis o la detonó, en general, en la pandemia o en la cuarentena, las marcas han ofrecido muy mala experiencia, ¿sí? Entonces, no es solamente lo que él haya salido a decir en su cuenta, sino que esto es un mensaje a todas las marcas que, pues, por A o por B, no han sabido gestionar correctamente ciertas conversaciones a través de las redes sociales. Sebas lleva muchos años haciendo manejo de crisis. Y pues viene una pregunta que es bien importante, y es que entonces, ¿cuándo es que se define una crisis? ¿Sí? Miren lo que pasó con Manhattan, miren lo que pasó con Alpina, miren lo que pasa con Rappi constantemente, miren este caso que acabo de decir yo sobre el e-commerce, ¿cómo se llama esta compañía que... Marketo, ¿cómo era? No, Marketo no. Matelsa. No. ¿Cuál? El que vende electrodomésticos, ¿cómo es que se llama? Eso fue pues una noticia nacional porque abrió sus puertas y fue al costo. Entonces, imagínense todas estas situaciones que nos llevan a preguntarnos como ¿cuándo se define realmente que es una crisis? Que las marcas tengan que salir a decir estoy en crisis. Ay, Carolina. Pues ve, yo creo que el tema de definir cuándo es una crisis y cuándo estás en riesgo, que son dos factores totalmente independientes como tal, pero que son codependientes al momento de hacer migraciones, se tienen que establecer obviamente alineados a la organización y a los objetivos o a puntos críticos que toquen, ¿cierto? Vemos que hay un punto crítico muy, muy importante que es todo el tema de reputación y goodwill, y eso define algunos criterios para establecer cuáles son los protocolos para prender alarmas tempranas o medianas o tardías sobre una situación. Y hay otro escenario que tiene que ser que es muy importante, que es cuando toca el negocio directamente, ¿cierto? No también necesariamente... Que se está escuchando muy lejos, dicen los muchachos en los comentarios. Bueno, yo acabo de empezar a hablar, entonces no creo que sea yo. Ahí de pronto para que hablen más durito, pues, sin ser golpeadito. Entonces, mire una cosa. Uno tiene que primero analizar muy bien qué tipo de acción o qué tipo de problema o de situación se está generando. Si está afectando directamente al negocio por un producto o un servicio, y eso está afectando las ventas, la producción o la comercialización o si está afectando al goodwill de la marca directamente al nombre por una acción que esté golpeando su reputación, o que puede tener un híbrido entre las dos, ¿cierto? Cuando uno define o al menos establece eso en una primera línea, puede empezar a ahondar un poquito más de dónde nace la situación, el problema o el inconveniente y quiénes lo están generando. Porque es que lo decían ustedes, no es lo mismo que yo diga, no, pues ves cómo me fue mal con X marca porque nunca me llegó un producto, a que llegue un personaje público, independiente de la cantidad de seguidores que tenga, por un personaje público, y plantee en la misma situación. Entonces, algo que las marcas para mí no tienen supremamente claro es cuándo estoy en riesgo y cuándo estoy en crisis. Y ahí uno tiene que ser supremamente juicioso para establecer cuáles van a ser los protocolos y cuál va a ser el levantamiento de la información y de las matrices para definir riesgos, crisis, vocerías, ¿cierto? Las vocerías, ¿quiénes son los que van a hablar? El community nunca habla, y eso es una de las fallas de las marcas, que las marcas creen que el community es el que debe explorar la primera conversación, el primer contacto con los usuarios, y si bien es el primer contacto de puertas para adentro, no hay puertas para afuera.
y las marcas le entregan mucha responsabilidad a las personas que, ni siquiera community, hablemos de las personas que gestionan unas cuentas en redes sociales. Desde ahí tienen que empezar todos los protocolos y las marcas hoy en día no estaban preparadas desde digital para afrontar una pandemia, una crisis mundial, eso ni siquiera era red, una crisis mundial por un tema de salud, y esto no las llevó a tener protocolos claros, ni consistentes, ni un poco más cordiales al momento de establecer relaciones con los usuarios. El caso de Manhattan es evidente, ¿cierto? Y tan evidente es, yo la verdad, cuando lo vi, más que pensar en una crisis o en un riesgo de la marca, a mí lo que me pareció era que estaban tratando de aprovechar más la oportunidad de tener ese eco y esa difusión para, digamos, mostrar un poco más la marca, que tener esa crisis, porque yo no creo que la marca haya entrado en crisis, ni haya entrado en un tema reputacional. Pero mire que Santiago Villegas, @medejean en Twitter, Medellín, gran amigo también nuestro, paisa, es un combo paisa. Santi y Sebas también han trabajado durante muchos años en reputación, y él dice una vaina súper interesante, y es que él no cree que el tema de Manhattan es inusual, que en ese caso el protocolo toca el ego de los dueños, que es un poco lo que vos estás diciendo, Sebas. Que no hay una... Ahí viene un tema, y es lo que hablábamos hace un rato, y es que no solamente, digamos que muchas personas o muchos líderes de las marcas dicen, no, pues es que importa lo que salga desde la marca, ¿sí? Pero no, realmente las personas y los consumidores, y lo hemos visto en diferentes tendencias, no solamente le importa la comunicación que venga desde la marca, sino le importa lo que está detrás de la marca, ¿sí? El caso más reciente, y de pronto el que tengo más fresco, es el de Matelsa, que lo hablábamos hace un rato antes de entrar en vivo, que fue una marca que desde su comunicación como marca vino construyendo una comunicación de cercanía, de ser amigables con el medio ambiente, de ser unidos con las personas, solidarios, súper cool, ¿sí? Súper amigables. Y su dueño, Twitter, con 20 gatos que lo seguían, al inicio de la pandemia, hizo un comentario bastante fuerte, poco solidario y demás, frente, pues, digamos que a personas que padecen enfermedades como cáncer, obesidad, entre otras. ¿Y qué pasó? Él creyó que tenía menos de 100 seguidores en Twitter, por ningún lado decía que era el dueño de Matelsa, pero alguien se dio cuenta que era el dueño de Matelsa, y efectivamente, pues, se le volvió una crisis reputacional bastante grande para su marca. De ahí en adelante, incluso la marca tuvo que suspender unos días y decir, es que nos tomamos un respiro por pandemia y demás, pero realmente es que cada publicación que estaban sacando estaba siendo atacada frente a la coherencia entre su dueño y, pues, digamos que la marca. Después el dueño, pues, salió como a ofrecer excusas y demás, pero sí se generó incluso un movimiento de no más Matelsa, no compro más Matelsa, y a raíz de esto también salieron otros trapitos al sol, donde otras personas empezaron a decir, Matelsa me robó los diseños y no me los pagó, Matelsa me hizo esto, Matelsa no me ha pagado esto, ¿sí? Y la credibilidad en general que tenía de ser una marca colombiana que había crecido un montón, un emprendimiento que venía, pues, digamos que sacando la cara por el país en el sector y demás, se cayó bajo unos principios y bajo una opinión personal que realizó su dueño. Entonces es aquí donde se hace un llamado a las marcas, que no solamente se trata de la comunicación que hacen las marcas desde las cuentas oficiales de las marcas, sino que también se trata de la comunicación de sus voceros, y aunque sus otros empleados no sean los voceros seleccionados y demás, sí es importante hacer sensibilización digital frente a la comunicación que emiten en sus redes sociales. Puede que las personas pongan, mi opinión es personal y no tiene nada que ver con la opinión de la compañía en la que trabajo. Muchos lo ponen así. Sin embargo, cuando esa opinión está directamente implicada con el servicio o con el valor o los valores de la marca, sí tienen unas implicaciones. Le pasó hace también pocos meses, arrancando la pandemia, a una clínica muy reconocida en Bogotá, donde uno de sus directores médicos opinó de forma personal en sus redes sociales sobre el estado de salud de un personaje público, de un político, ¿sí? Entonces, por más que no era un vocero oficial de la marca, sí fue enunciado como un director de una de las unidades clínicas y fue representado, o lo tomaron así los usuarios y los medios, como una opinión de la marca, así no fuese de la marca, si no fuese de la clínica. Y esto que le generó, pues, una crisis reputacional a la clínica como tal, frente a la confidencialidad
en temas clínicos. Con los pacientes. Pero mire, Exacto. mire De hecho, esperen un segundito. De hecho, ya que tocas ese tema, Karen, ahí es donde les tengo como otra puntica para esa mesa, y es que ahorita en varias páginas de Bucaramanga está pasando ese efecto, el efecto que tú mencionabas, Karen. Ahorita ya están hablando, están dejando mensajes gente sobre lo que está contando, cómo es la experiencia de trabajar para esos dueños. Entonces, o sea, ese tema, ahí ya estamos migrando a ese nivel, y algo que yo pude ver como haciendo la revisión numérica, haciendo la revisión sobre todo lo que estaba pasando en la crisis, es que pude ver como que mucha gente está como sacando ciertas cosas que se tenían guardadas. Según tengo entendido, pues uno de los problemas es que pues mucha gente sí tenía el concepto y sí tenía como todo ese tema sobre la reputación y el tipo de personas que eran los dueños, pero eso al final era como un voz a voz, un ruido ahí normal. Y por otro lado, con lo que pasó con los videos que se filtraron y todo, con eso ya se masificó, y ya lo que era como un rumor, un voz a voz muy individual de charlas entre amigos, se volvió una percepción muy tangible sobre los dueños. Entonces, o sea, hay No, desde mi problema de percepción de todo el tema de datos y reputación, pues para mí eso es grave, porque eso a mí me da una alerta, aparte de toda la cantidad de menciones para hacer tendencia nacional. Se hicieron en 48 horas aproximadamente 30,000 menciones con el caso y todo. Estas menciones, pues obviamente fueron en su mayoría en Twitter, por lo cual los dueños no tenían ni idea, y para ellos, o sea, para ellos como su escenario era que les bajaran pues el comentario negativo, y a cualquier persona que ahorita está haciendo comentarios negativos les están bajando los comentarios y los están bloqueando. Eso es como otra pata que le sale. Y pues ahí ya tenemos como otro problema grande, porque, o sea, así tú los bajes, igual pues por lo menos yo me pongo en el caso, pues yo empecé como CM, pues, o sea, para mí esto es grave, porque yo le tendría que reportar a los manes como, no, o sea, igual así ustedes bloqueen a todo el mundo y me digan que bloqueen, lo primero que va a encontrar la gente cuando busque el tema, ahorita es todo el tema y todo el eco negativo. Entonces ahí como que sí. hay un problema que es como un tema ya de crisis, y basado como en este tema de crisis, por lo menos ahí sí tú, Nicolás, nos puedes contar. Yo había leído que esta es como la segunda crisis que tiene la cuenta de Food and Places, y quiero que nos cuentes pues ahí puntualmente como tu experiencia, para saber pues, cómo lo afrontaste. Espérate, dime. porque hay una cosa interesante, y es que eso afectó las ventas del negocio, porque es que así como el caso de Mattel, así eso afectó a la marca, o sea, el man comunicó desde su marca, sí, no comunicó a título personal, que ya vemos que también tiene una incidencia, sino que comunicó desde la marca, que es, pues creo que lo que sí genera una crisis, ¿saben? Pero entonces, ¿eso afectó las ventas realmente? Pues, Sí, o sea, yo lo que yo supe, y ellos salieron a hablar en una entrevista, creo que era en la W, en la W o en Blue Radio, no me acuerdo. Comentaban que en una tarde han vendido más de 1,000 pizzas, que les ha ido súper bien, pero pues la gente salió en Twitter a burlarse y a decirles que eso es una mentira, porque pues en una tarde no se pueden vender más de 1,000 pizzas, por el tema, o sea, tendrán que estar sacando como 100 y pico de pizzas por hora o algo así, y que eso era imposible o sea, necesitaban no sé cuánta cantidad de hornos, y no sé, o sea, que no era o sea, que era imposible. Entonces, pues como que queriendo quedar bien, los dueños volvieron a quedar mal, y creo que también fue motivo de burla por eso. Entonces, no sé hasta qué punto hayan bajado las ventas, porque igual ellos ese día subieron como historias de que la gente al otro día la gente estaba comprando, inclusive en su afán, y esto es otro error, en su afán como por querer mostrar que les fue bien, subieron una historia donde se veía una foto como de los pedidos, y estaban los papeles con los datos personales de las personas, o sea, los datos personales de las personas, toda la información personal.
estaba dirección, nombre, teléfono, todo, se veía de varias personas que habían hecho el pedido. Entonces, pues eso nos pareció terrible. Obviamente nosotros no comentamos nada porque yo dije, no, pues no les voy a decir nada ni voy a hacer el comentario. Alguien se tendrá que dar cuenta, y de hecho sí vi varios tweets refiriéndose como al tema, que pues no están tratando los datos de las personas con cuidado. Entonces, no sé qué tanto, pero pues yo creo que sí disminuye. O sea, muchos curiosos habrán hecho sus pedidos para probarla, pero también mucha gente habrá dicho, no, súper cancelada. Y de hecho en nuestro post no lo dejan saber. Muchas personas dicen como, tenía ganas de probarla, pero ya después de esto no, yo no lo voy a comprar a personas así. Y pues ese es el problema de no saber manejar una situación. Pero vengan, se está generando dentro de los comentarios esa sensación de que eso no es una crisis realmente, que no porque hayan muchas menciones, que no porque haya sido una conversación mal manejada, que no tuvo mucho eco, quiere decir que sea crisis. Entonces, no me queda todavía claro cuál es. Santi hace un rato dio la explicación exacta de que se considera una crisis, ¿sí? Lo que pasa, claro, es que pues realmente depende mucho de las marcas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pizzería, en este caso puntual, pues para ellos se considera una crisis en el sentido de que la mala reputación o los malos comentarios superan su universo de audiencia. ¿Qué es el universo de audiencia? La cantidad de personas que ellos tienen tanto en el mundo digital como en el mundo real, por decirlo de alguna manera, que puedan llegar a ser sus clientes potenciales, ¿sí? O sus audiencias potenciales, porque muchas veces tenemos audiencias que si bien no son nuestros clientes, pues sí nos interesa, digamos, que nos tengan de forma positiva o en el radar, pero de forma positiva, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, nos interesa que el gobierno, pues digamos que vea nuestros mensajes, pero que sea de forma positiva. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pizzería es una crisis en el sentido, o sea, digamos que visto desde el punto reputacional, pues ellos no se van, digamos que a posicionar como una pizzería súper amigable, ni se van a posicionar, mejor dicho, con un sentido, con unos valores de responsabilidad social, pues digamos que ante la comunidad, porque pues digamos que ya ahí arrancaron mal. Sin embargo, visto desde las ventas, que es ya cuando se vuelve un tema crítico para el negocio como tal, ¿sí? Visto desde las ventas, puede que en este momento para el negocio no represente una crisis. ¿Qué pasó en este momento? Muchos usuarios comenzaron a comprar más. Bajaron incluso, esto por dos razones. Uno, por el morbo, que era lo que hablábamos de los comportamientos de un consumidor cuando algo está, pues digamos que en furor. El tema de poder decir como, venga si es rica o no es rica, yo la pruebo, no la pruebo. Entonces, esto digamos que aumenta por un lado la posibilidad de que tengan más ventas. Y dos, hicieron una promoción donde la bajaron a 10,000, luego la pusieron a 15,000 y ahorita estandarizaron, digamos que sus precios a un precio bastante asequible. Bastante accesible. Sí, entonces digamos que estos dos factores hacen que efectivamente eleven las ventas. No quiere decir, y ahí viene digamos que el sesgo de, no, pues que hablen así, hablen mal porque me doy a conocer. A corto plazo hay marcas, como en este caso, que puede que les funcione en el tema de flujo de caja, pero a largo plazo, cuando ellos quieran, por ejemplo, realizar una alianza, realizar una sociedad o este tipo de cosas, pues es ahí donde ven las implicaciones pues de un mal manejo frente a estos aspectos. ¿Por qué? Porque, como lo decían hace un rato, Sebas, pues no tiene que ver con el core, por ejemplo, del negocio, o sea, no fue como, no, es que la pizza salió podrida y alguien tuvo una intoxicación de eso, no tiene que ver como con el producto como tal, pero sí tiene que ver con esos otros valores que representan una marca, ¿sí? El caso de Matelsa, por ya la trayectoria que llevaba, ¿cierto? Sí tiene una implicación que va desde los valores más, digamos que cualitativos también de la marca como tal, pero ya llegó a tener unas implicaciones en sus ventas que se vuelven un tema crítico de negocio. Entonces ahí viene la pregunta para el que le habíamos hecho la pregunta a Nico, que no le hemos dejado responder, Nico. No, pero si quieres, espérate, que quiero escuchar qué es lo que va a decir Sebastián, que él iba a aportar como algo a lo que estaba diciendo ahorita. Yo también voy a aportar algo a lo que estaba diciendo Karen, que le voy a complementar. Cortico, lo bueno de estos espacios es poder tener algunos puntos en común y poder, digamos, no estar de acuerdo en algunas cosas. Yo me mantengo en la posición luego de
de hacerle un seguimiento, porque se le hizo un seguimiento cortico a este caso y coincido en algunas cosas con Santi. Para mí la pizzería nunca estuvo en crisis, nunca estaba en crisis. O sea, la pizzería nunca estaba en crisis, partiendo de que ni siquiera saben qué es una crisis y ni siquiera tienen claro por qué entraron en eso. Creo que sí lo que yo sí veo es que tratan de aprovechar un momento de efervescencia grande para poder tratar de posicionarse y que tuviera un poquito más de venta y acelerar su producto o su conocimiento en un sector determinado. Yo creo que eso es muy, muy producto de Twitter. Subo rápido, no la cogí y bajó. Y ya la empezaron, para mí, que apenas si no se puede decir palabras, pero sencillita, creo que la cagaron duro porque cometieron algunos errores. El de decir que hicieron 1000 pizzas en una tarde, o sea, vos llamas a una pizzería industrial, pues qué pena decir, un caso Domino's, te van a decir, jamás, o sea, eso no da, o sea, la producción no da. Entonces, en sí, la pizzería no tuvo crisis, no está en crisis ni va a estar en crisis. Creo que tiene un voz a voz, un forma muy diferente, con percepciones positivas y negativas, pero no entra en crisis. Si estuviera en crisis, se los puedo asegurar que yo hubiera cerrado. El caso de, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan del caso de un restaurante en Medellín que no le permitió cantar a un señor que se acercó a don José, si no estoy mal, un restaurante en el Poblado, que le tocó acercarse y le negaron que cantara y todo eso. El restaurante, ¿por qué entra en crisis? Porque le tocó cerrar el restaurante y la gente no volvió. Eso sí es entrar en una crisis y es bajo la misma industria, bajo las mismas cosas. No domicilios, no comida, la gente no volvió, ¿cierto? Y si realmente es un boom desde una inconsistencia, pero seamos razonables. Digo, y es bacano discernir un poco, seamos razonables. La pizzería, el dueño de la pizzería no tiene la menor idea que es haber entrado en crisis. Y pues lo podemos ver acá y creo que no le da. Sí tuvo una afectación a su reputación, pero yo creo que sí. Y realmente pues no. Sí, pues es que técnicamente, ahí era lo que yo iba a decir, técnicamente eso tú lo estableces con tu cliente, o sea, por lo menos que a ti, que era lo que yo explicaba dentro de los textos que le pasé a Caro sobre como de este tema para tener como un poco de contexto. Tú lo que tienes que hacer es para saber si hay como un pico de anormalidad, que sería como una avalancha dentro como de los temas de crisis, sería... O sea, son picos de anormalidad que tú debes medir basado en el funcionamiento regular de la cuenta. O sea, por lo menos eso Nicolás no lo puede explicar ahorita cuando cuente cómo manejó la crisis y cómo se dio cuenta que esa vaina estaba creciendo, porque a ti te marca como un tipo de notificación. De hecho, las mismas redes sociales te marcan cuando tienes un movimiento anormal en redes sociales. Te va a decir como, venga, este post está rindiendo, notifica, revisa, no sé qué. Eso es lo que pues yo como desde mi punto de vista de analista de datos y de social listening, ahí es cuando uno dice como estamos en la fase 1. Pero en parte, o sea, ahorita no podemos saber si es como si le va a generar alguna implicación monetaria, pero ya hay una implicación dentro del funnel de conversión, que era lo que decía Karen. O sea, ya hay mucha gente, si le salen los primeros comentarios que todo es malo, que la pizza es mala, ahí de una vez se está cortando de raíz incluso la intención de alguien de comprar. Entonces, o sea, no lo vamos a ver de una magnitud como Matelsa, pero sí lo vamos a ver desde un punto de vista de que una persona ni siquiera ni puede entrar al primer punto dentro del funnel de conversión para decir, por lo menos, me voy a buscar y voy a traer el tema. El otro tema que yo hice fue como una medición básica dentro de la cuenta de Instagram de ellos, porque fue una crisis social. Entonces pues yo mido como, o sea, pues eso nosotros como analistas de contenido lo llamamos como una crisis en social media, porque tiene ya números que son desbordados y que no van como dentro de la regularidad de la operatividad de una cuenta, y que llegue como a influenciadores claves como comediantes y todo este tema, y que lo hagan es por un sentido de burlarse. Ahí es cuando uno dice como, o sea, esto no te puede afectar como monetariamente como una crisis económica, pero sí va a tener implicaciones dentro de la conversión, porque ni siquiera así la gente te vaya a seguir por morbo, no vas a tener, o sea, la gente no va a tener ni siquiera ni la oportunidad de ver como la atracción, sino
va a entrar, va a ver los comentarios, va a ver toda la gente hablando de que le borraron sus comentarios negativos, que la cuenta de la pizzería los estaba bloqueando. Entonces allá la gente va a decir como, ¿para qué voy a pedir esto si solamente les sirve que diga algo bueno? Entonces ahí ya de una vez, ¡pum!, son 15,000 pesos que podías ganar y ¡pum!, son 15,000 pesos que ya quedaron. Ahora sí cierro mi punto y pues Nico ya cuenta como tu parte. Bueno, no, ya les cuento, digamos, sí es cierto, esta no es la primera vez que pasa. De hecho, la vez anterior creo que hubiera sido un escándalo mucho más fuerte si se hubiera viralizado como se viralizó esta segunda reseña. La primera vez fue a un restaurante de hamburguesas que también estaba pues en apertura aquí en la ciudad. Llevaba ya como unas semanas abierto y yo probé una hamburguesa que pues de la que comenté, y la verdad ese restaurante sí de hecho no lo recomendé. Normalmente en mis reseñas o recomendamos o no recomendamos el sitio, pero tienen que pasar muchas cosas, o sea, tienen que ser muchos factores como para llegar a la conclusión de no recomendarlos, y entre esos pues que la comida no esté tan rica a mi parecer. Y ese día fui con varios amigos, probamos, no nos gustó a ninguno, después volvimos y probamos otra cosa porque yo dije, yo normalmente la primera vez que voy al restaurante y no me gusta, no hago la reseña ahí, sino espero y vuelvo. Porque, o sea, yo pienso que hacerlo a la primera es como darle, o sea, digamos, darle de una vez como al que me fue mal una vez y ya no, o sea, no lo recomiendo, no. Siempre quiero volver, siempre normalmente vuelvo y pruebo de nuevo y pues ahí digo, oye, sí, tenía razón la primera vez o no, esta vez por algo diferente, y bueno, ya en base a eso hago la reseña. Pero bueno, esa vez sí fue bastante fuerte porque el dueño del restaurante nos atacó bastante. Es un chef reconocido de la ciudad. Y pues simplemente no le gustó pues que nuestros comentarios, y pues salió lo mismo, fue como la misma situación, pero esta vez sí tuvo como 50 historias hablando sobre su recorrido como chef, que nosotros no teníamos credibilidad, que nosotros no éramos nadie para opinar sobre la comida de él. Bueno, el caso es que cuando ocurrió esto, pues la oportunidad que vimos nosotros fue de no caer en ese juego, como de ponernos a responderle al chef como no, pues o sea que de malas, en nuestra opinión, no, la verdad siempre hemos tratado de manejar todo como desde el respeto, y que la gente entienda que nosotros pues estamos es para ellos, o sea, para el público, para nuestro público, porque realmente es el público quien nos ha hecho a nosotros estos últimos años, o sea, no son los restaurantes a los que vamos, no es la comida, es la gente que consume nuestro contenido. Entonces siempre hemos tratado como de que la gente se sienta muy a gusto con nosotros. Por eso trato, la verdad, yo pues me considero una persona muy cordial y trato de proyectar eso mismo con la marca, y creo que la gente lo percibe y por eso le ha gustado mucho la página y el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasó esa primera vez eso, yo dije, bueno, no va a caer. Obviamente uno tiende a reaccionar de una vez como, oye, pues obviamente me estaba ofendiendo y se estaba metiendo con algo mío, con mi opinión personal. Entonces, como que uno quiere actuar y defender lo suyo, pero pues yo creo que siempre uno debe pensar con cabeza fría. Yo la verdad no tengo, o sea, yo no tengo ninguna maestría ni especialización en nada de temas de redes ni de mercadeo, pero pues con el tiempo he adquirido pues mis conocimientos con el tema de manejo de las redes, y me he metido mucho en el cuento y me gusta leer mucho, ver muchos videos, me mantengo como actualizado con todo eso, y he aprendido a que uno realmente tiene que saber manejar las situaciones, y más este tipo de cosas con marcas por lo menos como Food and Places, que es una marca que es pues más o menos reconocida. Ahorita con esto que pasó, pues un poquito más reconocida, y entonces en ese momento pues yo analizo las cosas y digo, bueno, voy a salir a dar mi opinión sobre el tema. En ese momento solo subimos una historia también, donde el chef al final nos decía que como que, bueno, que aprendiéramos a comer y que después comentábamos y no sé qué cosas. Entonces yo le dije que no teníamos que armar tanto show por una hamburguesa. Fue así como el comentario.
Entonces, pues yo le tomé la palabra y le dije que no había que hacer tanto show por la hamburguesa, simplemente. Entonces, yo siempre, digamos, he tratado como de mostrarle a la gente, al público, como que nosotros realmente nos preocupamos como por ellos, ¿sí me entiendes? O sea, independientemente de lo que sea, que nos pidan que borremos la reseña, que pase lo que pase, pues siempre va a prevalecer como nuestra credibilidad frente a las personas, y en ese momento pues lo manejamos de esa manera. Ya no creímos que fuera a volver a pasar con otra reseña, porque normalmente pues ustedes se han dado cuenta, o sea, bueno, ya lo hablamos ahorita, nuestras reseñas no son bruscas ni ofensivas en ningún momento, y pues no damos una crítica, sino más bien como una opinión. Y con esta segunda ocasión, pues realmente nosotros analizamos la situación y nos dimos cuenta que es muy importante saber reaccionar, saber manejar estas situaciones, y lo que pasa con los dueños. Y aquí quiero como entrar un poquito al tema que hablábamos ahorita, que hablaban ustedes ahorita y que comentaba Sebastián sobre que no lo ve como una crisis. Yo siento que en parte sí llega a ser una crisis, y mucho con el tema de marca como personal, porque, a ver, los contextualizo. Uno de los dueños no, ambos, o sea, Bucaramanga se ha caracterizado últimamente porque los restaurantes tienen a sus dueños de restaurantes, que son los que se han vuelto la imagen del restaurante. Entonces, pasa con varios restaurantes que el que sale siempre es el dueño del restaurante a hablar, y esa persona se ha vuelto muy popular, y la gente va al restaurante como porque el man se haga la historia con ellos, por sentir como el feeling, porque el sitio es popular, porque por lo que expresa como en sus historias y todo, la energía que tienen las personas. Y entre esos está pues uno de los dueños de la pizzería. Él tenía otro restaurante con el hermano, y se volvieron muy famosos por eso, por la forma en cómo atendían a sus clientes, la energía, la actitud, y como esa humildad y esa sencillez que los caracteriza. Después él abrió su restaurante de hamburguesas aparte, y también lo mismo, o sea, la gente iba allá, se los juro que la gente iba allá y se tomaba fotos con el man, con uno de los dueños de la pizzería, se tomaba fotos con el man, y el man era una actitud muy, muy chévere, una vibra muy, muy, muy chévere. Y después, bueno, pasó lo de Manhattan, y pues ellos son dos dueños de dos restaurantes diferentes, y digamos que yo sí siento que les afectó, porque la gente los tenía en un concepto a ellos como dueños de restaurantes y como representantes de sus marcas, y pues ahora de esta nueva marca que hicieron juntos, en un concepto como ya bien alto, y pues con todo este tema de que pues digamos que sacaron las uñas, por así decirlo, con los comentarios que hicieron, y fueron bastante despectivos, pues se cayeron de ese concepto en el que los tenía mucha gente, y nos lo hicieron saber en los comentarios, y lo vimos en muchísimos comentarios de Twitter. Entonces pienso que sí, de alguna manera pues afecta la imagen de la marca, y de lo que la gente veía en la marca. Ahí sale un tema, pero no tan así. Nico, ahí sale un tema bastante importante que se llama credibilidad, que está directamente relacionado con la reputación, ¿sí? Que precede a una marca y sus posteriores funnels de venta, ¿sí? Yo siempre he hablado en las estrategias de marketing y de contenido, que finalmente uno debe cuidar mucho el cómo lo dice, ¿cierto? Uno puede decir lo que uno quiera, siempre y cuando cuide el cómo lo dice. Obviamente hay pues parámetros. Decir, ¿cierto? Sin embargo, ese tema de la credibilidad sí afecta, y creo que sí aporrea duramente a una marca en el tiempo. Karen ahora decía que cuando va a salir a hacer otro tipo de negocios, quizá eso afecte lo que vaya a pasar con el negocio. Incluso más antes hablábamos de cuando las marcas quieren ir a bolsa y que han tenido previamente crisis de reputación en redes sociales, o pues crisis que les detonen, eso les baja los puntos en la cotización en la bolsa, ¿cierto? Entonces, pues hablemos un poco de la credibilidad y cómo esto realmente, porque miren, cuando
yo siento, pues desde mi poco conocimiento sobre crisis, ¿cierto? Ustedes hablan de que hay un tope de menciones y que eso se divide como entre los que comentan, ¿cierto? Y luego eso a los voceros a los que llega y cómo eso se amplifica, ¿cierto? Eso para mí, eso simplemente es como una viralización, ¿sí? Por el otro lado, ya sí me parece que entra en un tema crítico, ¿sí? Resumiendo la crisis como algo crítico que tengo que resolver porque se me prendió el incendio, tengo que ir y apagar el incendio. Y eso, pues se me afecta en ventas, me toca bajar el precio del producto, porque son otro tipo de estrategias que yo quiero usar para no afectar la credibilidad de mi producto, más que de la marca, ¿sí? Es del producto como tal, que era el que a vos le estabas apuntando con la crítica, ¿sí? Pero entonces esa credibilidad de la marca y esa credibilidad de esta persona que es tan famosa, cómo eso afecta realmente el negocio. Y eso se une con la pregunta que hace Sebas, Santi, de que si la gente de verdad se va a acordar del nombre de la pizzería. Bueno, ahí hay un tema. Hablábamos de que hay un promedio de más de 30.000 menciones que se generaron sobre, digamos que la coyuntura o sobre la situación y demás. Hay algo que hay que tener en cuenta y ahí pues digamos que está bien como decía Sebas, como no es una crisis si lo comparamos a gran escala y demás, en el sentido que efectivamente muchas de las personas no identifican el nombre de la pizzería. Muchas de las personas realmente siguieron la conversación por los memes, por la burla, porque sacaron cosas bastante graciosas, por el morbo y demás. De hecho, alguien me escribió ahorita como, yo pensé que la pizzería se llamaba Maharán. Bueno, ¿sí? Yo también lo pensé. Pasa eso. ¿En qué punto es crítico? Y aquí vuelvo, digamos, que hacer como el push al tema de tener muy claro el universo de audiencia, ¿sí? Si lo ponemos a una marca de consumo masivo que tiene presencia nacional, pues su universo de audiencia pueden ser 30 millones de personas, ¿sí? Que donde la conversación efectivamente esté llegando a esas 30 millones de personas que pueden ser su audiencia potencial, se le convierte, digamos que, dependiendo de cuál sea la situación, en un riesgo o en una crisis. Pero para este caso, el universo de audiencia potencial, que pueden ser las personas que efectivamente le van a comprar, pues digamos que la pizza y demás, hay dos opciones. Uno, que realmente sea algo crítico porque alcanza más del 90% de su audiencia potencial, o por la misma penetración que tiene la red social en la cual pues digamos que tuvo mayor auge, que fue Twitter, y que esta no tiene quizás tanto impacto en ciudades más pequeñas, puede ser que ya te quería, digamos, que entrar a un análisis específico de la región como tal y el impacto que tienen o que tuvieron estas conversaciones en la región como tal, puede que no haya alcanzado a superar el 30% de su audiencia específica y por eso, digamos, que si bien los estén, digamos que relacionando a ellos por las burlas y demás, y digamos por el auge que tienen los memes y demás, pero puede que sus clientes reales no hayan llegado a tener tanto impacto en la fase inicial. ¿Qué pasa? Muchas veces las marcas se arman sus propias crisis, ¿sí? Y algo que es una alarma, que es una alerta o demás, que no es una crisis realmente para ellos, ni de negocio, ni de reputación, la vuelven una crisis al dar respuestas, ¿sí? Y al dar respuestas sanas o no sanas, como fue en este caso, pero al dar respuestas, muchas veces la marca tiene mucho más alcance que los mismos o que la misma crisis que se está generando y enteran de la crisis a muchas más personas, ¿sí? O en otras ocasiones puede que la marca no tenga tanto alcance, pero una respuesta mal dada, pues llega a este caso que llegó incluso a ser un caso pasado por medios nacionales, entonces estuvo en radio, estuvo en televisión, lo que antes no había sido masivo y no había llegado realmente a ser una crisis o una alarma bastante grande, puede que sí haya tenido mayor implicación por las mismas respuestas que dieron como marca y como dueños, ¿sí? Entonces, digamos que siempre es un llamado para todo tipo de marca de no siempre es necesario salir a responder, no siempre porque no sé, 10.000 personas estén hablando de un tema o se estén generando 20.000, 30.000 conversaciones, significa una crisis para mi marca. Esto tiene mucho que ver con qué tipo de personas están hablando sobre mi marca,
a qué tipo de personas les está llegando ese mensaje, realmente pues digamos que cuáles son las personas que están recibiendo el mensaje, qué mensaje están dando de mi marca, si realmente me afecta o no me afecta visto desde negocio y visto desde mis factores de interés de reputación. El valor de la marca, claro. Exacto, y esto relacionado también pues con el nivel o el universo de audiencia que tengo. Entonces, lo hablamos, si yo soy una marca de consumo masivo, y mi universo de audiencia son 30 millones de personas y el impacto de una conversación está llegando a 10,000 personas, pues en ningún sentido es una crisis, a menos que sea un tema muy grave donde pues digamos que se vea en riesgo, se vea afectada la vida o la integridad de alguien. O sea, ¿sí? Que sí podemos decir que efectivamente lo que acaba de pasar es un caso de reputación de marca que sí reduce efectivamente la credibilidad del negocio y no necesariamente de su producto, ¿cierto? Porque exacto, la credibilidad de ellos, digamos que desde los valores, pero no necesariamente desde sus ingresos. Muy bien. Miren esta pregunta, muchachos, ¿qué tan tesa? Y ya para que vayamos acortando el cierre, vamos a hacer esta pregunta tan bacana que hacen y vamos a hablar de el paso a paso que se debe seguir en el caso de una crisis. Me están parando bolas, me dejaron hablando sola. No, es que yo estoy parando bolas. Si no, es que llegó London. Miren, pues, esta es la pregunta, párenle bolas. ¿De qué forma se hace recordación positiva después de una crisis en una cultura sin memoria? Acuérdense de la pregunta de Santi. La pregunta de Santi es, ¿será que la gente sí se acuerda del nombre de la marca? Y hacen un comentario que es muy madremente teso, porque yo también lo pensé. Yo dije, pues, madre, la gente se deberían llamar de una vez Manhattan, ¿saben? Eso sí que les llevaría a otro caso de éxito diferente. Es que se encuentran hasta oportunidades en esos casos, ¿sí? Y eso se une con una pregunta que yo traía aquí y es el tema de cómo carajo se une todo esto con la recordación positiva de la marca después de un caso de estos tan crítico de reputación. Ahí yo tengo como dos cosillas, que es como, primero, pues para responderle a Santi, no, la gente no se acuerda como ni siquiera ni de cómo se llama la pizzería, porque aparte, o sea, la pizzería tampoco tiene un nombre que sea como muy atractivo, y en eso sí va en línea como con su producto. La pizzería no tiene un nombre, se llama Radiactiva. Y pues aparte, Radiactiva es una emisora, entonces ahí ya tenemos como un problema de asociación y de recordación de marca que va primero, pues por un lado, a una parte legal, que sí es una emisora legalmente constituida y todo el tema, pero por el otro, visualmente, y eso sí se tiene en cuenta en Bucaramanga, que en Bucaramanga uno sí tiene muy en cuenta como las historias de los restaurantes y las cosas para ir, que era lo que contaba Nicolás, que muchas veces la gente va por la experiencia y todo, pero esa experiencia no siempre implica una recompra, o sea, tienen al menos garantizado el ir al menos por una vez a probar el producto, independientemente del restaurante que sea, y así como van a probar el producto, la gente espera que sea toda una experiencia y que la experiencia no solamente sea como muy rica en términos de comida, sino también que la experiencia sea instagramiable, porque te da como algún tipo de estatus sobre los otros, si es como algo muy lindo y de todo, pero eso no va a implicar siempre una recompra y un proceso de fidelización de cliente. Ahí vamos como el primer paso. El segundo paso es el tema de la credibilidad. Mucha gente, por lo menos en mi caso, que yo todavía tengo como toda mi familia está allá, yo voy seguido allá, y que en muchos casos pues a mí me dicen como la gente que si no es muy buena, aceptadora de críticas, el primer argumento que va a sacar la gente es, ay, pero es que tú ya no vives acá. Y yo, ¿y qué pasa? Igual yo voy allá, yo consumo allá, todavía pago impuestos allá, igual puedo opinar y puedo decir. Y esto es lo que lleva que allá el mercado se dé muy por el voz a voz y muy por el boca a boca. La gente se entera como de los restaurantes o de las experiencias es por su círculo más cercano. Y en Bucaramanga sí se aplica muy, muy cercano a lo de los 6 grados de separación. Todo el mundo termina conociendo a una persona, así sea por 1, 2 o 3 personas que le pueden conocer. Entonces, ahí con ese círculo de cercanía
tú no tienes que hacer como una inversión publicitaria como muy, como tú lo verías como en temas de un restaurante en Bogotá, que sí tienes que tener como todo el tema de un brochure, que tengas como publicidad tradicional, publicidad digital, etcétera, etcétera, sino que todo se mueve mucho por el voz a voz. Y en este caso lo que yo descubrí era que muchas de las cosas que se habían afianzado por voz a voz se ratificaron sobre todo como por la parte de la actitud de los dueños. Y entonces, o sea, hay mucha gente va a quedar como desinflada por la credibilidad que le dan a sus negocios por la actitud de los mismos dueños. Entonces, ahí, pues, ahí ya lo que se ve por el otro lado, entre los temas positivos, es que el manejo de Manhattan se ha dado es más por parte de la gente de la ciudad. Lo que ha hecho la gente de la ciudad es que se ha abanderado del Manhattan y lo han transformado en un proceso de conozcan la ciudad o de mostrar sitios de la ciudad y cosas así. Eso ha sido una bandera netamente ciudadana y por lo menos ahorita ha coincidido con un tema, con un Pizza Master que lo hicieron a nivel nacional, pero ahorita la gente que lo organizó para el caso de Bucaramanga le cambió el nombre de su Pizza Master y le pusieron Manhattan Master. Entonces, o sea, y lo que tú ves es que la crisis, de alguna manera, como el tema no es que los que lo están aprovechando es gente que no tiene que ver con los directamente afectados, y los directamente afectados lo único que están recibiendo es como comentarios de la gente que llega y les dice como no, o sea, nos parece muy chévere que intenten hacer cosas, pero hey, amigos, si nos vamos a comunicar con ustedes es para burlarnos de ustedes, no para comprarles algo ni para decirles como chévere lo que ustedes están haciendo. Y ese es un fenómeno, ahí sí es un fenómeno atípico, porque el deber ser es que la marca o sus dueños capitalicen ese tema, y aunque la marca o sus dueños han tenido de alguna manera como intento de capitalizar lo que fue lo que vimos como la promoción de 10.000, igual tú ves que tiene un coletazo negativo porque no pueden, ya se dieron cuenta que la gente en Ñabate les va a comprar una pizza que tenía precio regular de 25.000, porque el mercado no lo da. Y porque allá, si tú compras algo de 25.000, esperas que sea algo que valga 25.000, o sea, la hamburguesa, la pizza gigante, lo que sea, o sea, sí, todo como muy en sus proporciones desproporcionadas. Y por eso es que tú ves que ahorita no la pudieron volver a los 25.000, que fue lo que pagó Nicolás por la pizza, sino que les tocó dejarla en 15.000, igual eventualmente cuando se les acabe como su mercado de primera prueba, les va a tocar seguir tendiendo a la baja, porque allá tú puedes conseguir pizza en cualquier, allá la ventaja de Bucaramanga es que tú puedes conseguir comida rica en cualquier lado, desde un carrito que esté en la calle, sentarte a comer en un andén, hasta un restaurante que esté bien tuneado. Sí, es que Sebas hace rato está levantando la mano y no lo hemos dejado hablar. Dame, Sebas, yo ya acabé. Yo levanto el lápiz de vez en cuando. Sí. No, hay cosas que son chéveres entender. Yo creo que, vuelvo y te digo, yo me sigo parando en que aquí hay un boom mediático más allá de un tema de crisis e incluso hasta reputación. Creo que es más de la gente que de la propia marca. La gente bajo un efecto incluso hasta positivo, como tú lo decías, Denisa, ayudaron a promocionar la inclusión de un territorio dentro de un mapa general de Colombia, incluso del exterior, ¿cierto? Eso es muy positivo porque es como transformo una conversación y la vuelvo incluyente para el sector en el que estoy, independiente de cuál sea mi nicho, gastronómico, turismo y todo eso. Hay un tema, aquí mirando números rápidos, ojo pues que estos números, y no creo mucho en los números, para este ejercicio. ¿Cómo así que no creo mucho en los números? Para este ejercicio, 13.000 personas tiene la cuenta de seguidores en Instagram. Si nos vamos a un funnel, por ahí entre el 3 y el 5% tendría una posibilidad de consideración de compra. Pero esos 13.000 no los tenía antes de la crisis. No, antes de la crisis tenía 9.000.
Digámosle 9.000. Vendieron 4.000 y en las primeras 24 horas, según ellos, vendieron 1.000 pizzas, lo cual yo estoy de acuerdo con Sebas y no da ni siquiera, no llega ni siquiera ni al 1% y para decir una consideración de compra debe estar entre el 3 y el 5. Entonces ahí para una consideración inicial de compra, que es como en el funnel también puede ser como la atracción, de que vieron la página o que la buscaron por el escándalo de Manhattan y eso. Entonces, o sea, el primer acercamiento, si ni siquiera ni se acerca ni al 1%, ahí sí yo me preocuparía. Entonces, y no creo que estén mirando mucho esos números. Entonces, si vamos a hacer ejercicios rápidos del 3 al 5, para consideración, que ese 3 a 5 estés haciendo casi el 7 a 10% de venta final, estamos hablando de menos de 30, 40 pizzas que puedas vender por usuario. 30, 40 ventas por usuario, perdón. Realmente, un negocio de estos, independiente de donde esté la educación, si realmente tiene un público tan cautivo en digital que tenga unas altas conversiones y haga un alto referenciamiento, bien lo decías tú, Isa, el boca a boca en espacios mucho más pequeños, que no sean grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Puerto Barranquilla, si tienen ese espectro digital tan potenciado, cuando yo le creo más al vecino que está al lado que mío que recomendar a este, aquí del otro. O sea, los números hay que verlos para quererlos así. Ese número de 13.000, ese número de 1.000 pizzas en 24 horas, o sea, la producción no le da para poderlas hacer, ¿cierto? Hoy creo que tiene más crisis, tengo más crisis yo que se me va a acabar la cerveza, que crisis que la pizzería como tal, que no ha logrado para mí entrar en crisis. Santi tiene Santi Villegas unos comentarios muy interesantes y sigo planteándolo. Incluso no sé si una marca como esta tenga unas aproximaciones a tener una asesoría digital. Ni siquiera una asesoría ni quiere digital, una asesoría de comunicaciones. Sí. Eso no, es si usted no tiene que ir a una asesoría de comunicaciones, cualquier, como dice por ahí, cuando usted no sabe dónde va, cualquier bull le sirve. Va para cualquier lado. Para mí están aprovechando el boom de que están muy mediáticos y empezar a jugar con el esnovismo de las personas. La gente en Colombia es muy esnovista. Orado por me va a ir a probar. Claro. Sí. Aquí, aquello y lo otro. Entonces, si hablamos de crisis no va a tener. Que sea bueno o malo el producto es otra cosa. No todos los productos son buenos o malos para todo el mundo. Eso es de gustos. Y el gusto va muy ligado a una percepción. Por eso decía que Food and Place pues tiene un veredicto que para otro definitivamente es completamente diferente. Y tenés toda la razón. Por A o por B yo tengo que ir a conocer una pizza que es radioactiva. Esa banda pues a mí me la tienen que mostrar. Entonces, no lo sé, o sea, yo creo que el tema da para más, el tiempo se va acabando, pero creo que a grosso modo le faltan muchas cosas al ejercicio de la pizzería y creo que no lo va a tener y tampoco le va a interesar. Tampoco le interesa, porque una marca que no le va a interesar entrar en esos detalles y ahondar mucho en eso. Hablemos en estos 10 minutos. Nosotros les hicimos una promesa a las personas que están conectadas y es que les íbamos a decir cuáles eran los pasos, ¿sí?, para enfrentarse a una crisis. Santi Villegas ya ha mencionado un esquema de proceso estratégico para la terminación de crisis. Ahora los mencionamos, pero hablemos del protocolo. Hablemos del protocolo de hay un comentario que es negativo. ¿Y qué pasa? Sebas, continúa ahí y les voy a dar orden porque ustedes son muy desordenados. Karen, que se habla hace rato, Nico, y cerramos con Isa. La frase del 2000, estaba hablando en mood. Venga, no, yo creo que Karen puede arrancar, yo acabé de terminar, yo si quiere hablo un par de cositas ahí al intermedio, pero no, dale, yo acabé de hablar un par de cosas, dale Karen. Bueno, más allá de decir como que, bueno, que los protocolos funcionan de la misma manera en todas las compañías, no, digamos que parte mucho desde la misma estructura, pero sí hay cosas que son importantes en tener en cuenta. Uno, parte desde la planeación. No, desafortunadamente muchas marcas entran a ver qué hacer en caso de crisis cuando están en una alarma a punto de tirarse por la ventana o cuando están en una crisis que les hayan armado otros o que se armaron ellos mismos, ¿sí? Pero lo ideal y digamos que el punto de partida es entrar en una planeación antes de tener cualquier tipo de coyuntura o de crisis, ¿sí? Entrar en un punto de identificar cuáles son esos factores de riesgo que puede llegar a tener su marca, ¿sí? Y los factores de riesgo no solamente están dentro del core de servicio o de producto.
Entonces, hay que ver que hay otros factores que entran en riesgo, que pueden ser factores de riesgo que tienen que ver con la visión del negocio, con la reputación, con su manejo con empleados, con el tema de sostenibilidad, ¿sí? Que son, digamos que, otros factores que se vuelven importantes para una marca a la hora, pues, digamos que, de poder manejar cualquier coyuntura, porque por donde menos se lo esperan es por donde precisamente les entra la llamada crisis. ¿Sí? Entonces, digamos que lo primero es tener una planeación en la cual se identifican los factores de riesgo, se identifica cuál es su universo de audiencia, que aunque aquí estamos haciendo un énfasis en la crisis digital, realmente la crisis no es solamente digital. La crisis se puede dar por una situación o una coyuntura que se esté presentando y se hace incluso también un manejo digital, pero en ocasiones puede que ni siquiera salga por redes sociales y sea una crisis real para una marca. ¿Sí? Entonces no se debe mirar como por un lado crisis digital y por un lado crisis física o mundo real o como lo llamen muchos, sino que realmente se deben mirar los factores de riesgo en general de la marca, ver el universo de audiencia tanto digital como en físico de las diferentes audiencias potenciales y tener un plan. Para cada uno de esos factores de riesgo hay que identificar quién entraría a hablar, en dado caso que se deba hablar, cuáles serían las posibles respuestas, cuáles son las posibles medidas o acciones que puede tener una marca para poder reaccionar, porque la reacción no es, ay no, sí, voy a salir a hablar y voy a poner un post o voy a sacar un comunicado. En muchas ocasiones o en la gran mayoría cuando se tienen riesgos, incluso crisis muy, muy grandes, la recomendación puede ser quédese callado, no diga nada, ¿sí? Y eso incluso para muchas marcas es como, pero ¿cómo no voy a decir nada si me están atacando? En ocasiones es mejor no decir nada. Claramente, estas son decisiones que se toman después de un respectivo análisis, ¿sí? Pero siempre es bueno tener preparado como cuáles son esas acciones, si de pronto entonces se hace una sensibilización interna con empleados, si se tienen unos programas específicos con diferentes líneas dentro de la compañía, digamos que pueden ser diferentes acciones. Entonces siempre hay que tener, digamos que un plan de crisis, personas y voceros capacitados para hablar por la marca en dado caso que se necesiten, se deben capacitarlos para que puedan realmente salir a hablar, porque en muchas ocasiones hemos visto marcas que están en una coyuntura que se puede manejar y en el momento que entra a hablar un vocero, donde le hacen una entrevista, donde hace una publicación y demás, ahí sí desata toda la crisis porque dice cosas por los nervios, por sentirse, digamos que abrumado, presionado, que hacen que las cosas, digamos que se vuelvan realmente una crisis. Ya digamos que en el momento de la coyuntura, una alerta, una alarma, lo importante es ser los primeros en enterarnos, ¿no? No que pase como algunos casos que se enteran al día siguiente cuando ya todo está, digamos que muy estallado. Entonces, para esto es importante tener aliados tecnológicos que, digamos, que nos ayuden a hacer toda esa escucha activa para poder identificar cuando apenas es una alerta y si se puede mitigar y si se puede atender de una forma rápida, uno a uno, antes de pasar, digamos, o de que vaya creciendo, es mucho más fácil y va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y ya en adelante, pues dependiendo si ya efectivamente se despertó una crisis, esto es, digamos que haciendo el cuento largo hecho corto, si se despertó una crisis, lo importante en todo esto es entender la audiencia, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo, si desde nuestro servicio le podemos brindar solución al usuario, hacerlo es lo mejor que se puede hacer para mitigar una crisis. Si no, se determina qué tanto impacto tiene, si es alto, medio o bajo, y según esto, pues hay unas acciones que pueden ser desde quédese callado o desde contacte al usuario uno a uno, o puede ser ya entrar, digamos que a tener unos temas de solución interna o de comunicación afuera. Ese es el cuento hecho largo, hecho corto, pero pues digamos que para cada compañía es importante tener en cuenta que va variando según su audiencia y según su cuerpo y factores de riesgo. Sí, yo estoy de acuerdo, pues yo no tengo mucho que agregar a lo que dijo Karen, pero sí, digamos que yo, bueno, lo digo desde la perspectiva del blog. La verdad es súper importante como pensar con cabeza fría y mirar en qué momento es correcto responder, o sea, y si realmente vale la pena hacerlo, porque, o sea, siento que, digamos, no... hay situaciones que no se vuelven, o sea, no se volverían un boom si no fuera por esa mala intervención como este es el caso. Pero digamos también me parece súper importante que si la persona que está manejando o sea, que tiene el control sobre la marca o que va a hablar, sí, digamos, en este caso los dueños de la pizzería que son los mismos que hacen las historias o los mismos que generan su contenido para Instagram,
va a salir a hablar sobre X o Y situación, pues deben tener claro que lo están haciendo desde la perspectiva, o sea, desde la opinión del restaurante y no como un tema personal, que era lo que hablábamos ahorita. Porque si no, pues háganlo en sus redes personales, y ni siquiera así, porque mira lo que pasó con el caso de Mattelsa. Entonces, creo que es súper importante, como si lo van a hacer, saber hacerlo y respetar mucho el tema de el cliente, porque, pues, o sea, no es una mentira que el cliente siempre tiene la razón, y de alguna manera todo esto hubiera sido diferente si ellos hubieran mostrado una actitud diferente, como más bien al saber tomar la opinión y de pronto decir, oiga, no, no sé, deberían probar otra pizza, no les fue tan bien con esa, no sé, cositas así. Yo creo que habrían marcado la diferencia y le habrían mostrado, la gente pues habría visto que el restaurante supo manejar la situación, porque nos ha pasado con otros lugares. Entonces sí creo que esas son, o sea, lo que dijo Karen es súper, súper importante, saber en qué momento responder ante una posible crisis. Y ya no sé si Sebastián tiene algo para agregar. Bueno, más que agregar, yo no le voy a meter más leña ahí al fuego, han dicho muchas cosas, son datos que hay que dar. El 70-80% de las pymes en Colombia no tienen estrategia digital ni cuenta con asesoría y acompañamiento en comunicación. Es un dato altamente relevante, porque ninguna de estos, y yo creo que un poco más, al no tener acompañamiento, pues realmente acude a el instinto o la forma de manejar sus propias marcas personales o sus propias redes. Entonces, digamos que hay una brecha bastante amplia en el sector, hay una oportunidad de negocio para aquellas empresas que quieran empezar a trabajar asesoramiento y acompañamiento a las MIPYME, a las pymes, sobre todo en épocas como esta. Es clarísimo que lo primero que uno debe hacer, más allá de cualquier cosa, es respirar, entender, analizar y rastrear un poquitico en la conversación, pero si usted no tiene acompañamiento ni conoce mucho del tema digital, lo primero que usted hacer es escudarse en las respuestas, y la respuesta es como primero le salga. Yo creo que hay temas más de fondo en la educación y el comportamiento de las empresas en digital un poco, y sobre todo que crean que la comunicación y el marketing no es un tema de estar en redes, sino también hacer buen uso de ellas para el tema de adquisición y monetización como tal. Entonces, los temas van más de fondo como tal. Yo creo que con Karen recopila muchas cosas interesantes e importantes que hay que tener en cuenta al momento de esto, pero creo que el tema de sensibilización y educación y de credibilidad de las marcas y de las pequeñas y medianas empresas en los temas de digital, como apalancamiento estratégico para aumentar las ventas, posicionarse, etcétera, etcétera, sin mucho humo y muchas maricadas, yo creo que aportaría enormemente al crecimiento. De ahí para allá, después se mirará el tema de crisis y riesgo reputacional, que creo que es una añadidura y que creo que todos mantenemos un riesgo constante. O sea, el solamente hecho, Caro, lo hemos hablado mucho, el solamente hecho de tener presencia digital y hablar sí o sí, nos mantiene en un riesgo constante con diversos factores y medios, empresas, amigos, conocidos y demás. Entonces, es saberlo manejar. Más allá de... Yo, antes de que Isa finalice, quiero decirles dos cosas. Antes de uno poder salir a decir que tiene un manual de crisis o cualquier cosa, debe concentrarse en saber quiénes son sus audiencias. Cuando uno sabe quiénes son sus audiencias, los problemas que tiene, yo cómo los soluciono, entonces puedo armar cualquier manual de comunicaciones. Lo que sí que es cierto es que durante esta crisis nos dimos cuenta de que las marcas, en su mayoría, y hay un informe muy teso, que sacó una agencia de publicidad que no me acuerdo en este momento cómo se llama, donde decía que al menos el 82%, 83% de las compañías en Colombia no tienen un manual claro de comunicaciones. Entonces, hágame de madre favor. Si nosotros no sabemos ni siquiera qué queremos comunicar, no sabemos a quién le comunicamos, porque creemos que el mercado es todo. Uno dice, ¿y quién es tu audiencia? No, de 25 a 35. No, mira, ya ahí de entrada, apague y vamos. Okay, entonces, sí, o yo quiero tener 18,000 seguidores porque Pepito Pérez lo tiene, o porque esta otra marca tiene más de 1 millón, yo ¿por qué no? Entonces, no tenemos claro ni siquiera quiénes son las audiencias a las que les queremos vender. En el caso de la pizzería, que no me acuerdo cómo se llama, la Radioactiva, ella necesita un proceso de geolocalización, pero no tiene claro ni siquiera quiénes son sus audiencias, entonces no le importa, y Santiago lo decía hace un rato,
tiene claro ni siquiera para dónde van ni de dónde vienen, entonces no le importa. Por eso es que hacen las cosas como las hacen, ¿cierto? Uno puede desde sus cuentas personales decir lo que quiera siempre y cuando no afecte a su marca, bien sea marca personal o marca corporativa. Ese ha sido mi mayor aprendizaje durante este tiempo. Si el 83% de las marcas en Colombia no tienen un manual de comunicaciones, mucho menos van a tener un manual de manejo de crisis, ¿saben? Entonces, empiecen marcas, las que nos estén viendo, y marqueteros, es un mensaje del corazón. Cuando vayan a hacer cualquier tipo de estrategia, sea para publicar en Instagram o para mandar un SMS, sepan quién es la audiencia, qué problemas tiene y qué necesidades tiene, y ustedes qué van a decir. De ahí para adelante, cualquier cosa más se construye. Ese es pues como mi mayor aprendizaje de este proceso. Hay algo adicional, Caro, con lo que tú decías frente a lo que publican, y digamos que cuando dicto clases, una frase que le digo mucho a mis estudiantes, y es, ustedes pueden publicar lo que quieran en sus redes sociales personales, lo que quieran, siempre y cuando sean capaces de sostenerlo si lo ven. En la valla de la autopista confíen en esa, si la ven en esa valla, con su foto y con su nombre. Si ustedes son capaces de verlo ahí, de sostenerlo y de manejarlo, adelante. Pero en internet pasa exactamente lo mismo. Si lo publican una vez, así lo borren, va a aparecer en 10 años, en 11 años, en un año, en 2 meses o al instante va a aparecer. Entonces, no es un tema de censura, pero sí es un tema de sensibilización sobre cómo le damos manejo a las redes, tanto personales como de una marca. Tremendo. Isa, entonces vos sos la elegida para hacer este cierre, no sin antes decir lo que acaba de decir Karen en el chat interno, y es que todo este escenario de conversación nos llevó a decir que definitivamente los ingresos de los, ¿cómo es? Según Facebook, vienen. Facebook declaró dentro de sus reportes, que ellos cada cierto tiempo sacan datos, declaró que los mayores ingresos que vienen para la red social Facebook provienen son de marcas pequeñas, son de marcas que son consideradas pymes o en algunos casos emprendimientos, y no son de las marcas de los grandes anunciantes. Esto va ligado pues a lo que uno ve que es lo que se está moviendo ahorita, que son los grandes anunciantes moviéndose de Facebook, y que por eso, pues, o sea, ya uno esperaría como que de alguna manera hubiera una afectación en cuanto a su negocio, en cuanto a su modelo para ganar dinero. Entonces, basado en esto y basado en todos los datos que ya hemos recopilado y todo, yo creería que, pues, primero, muy importante, que es como lo que nosotros trabajamos, o sea, yo me encargo de manejar toda la parte con Bucaranaranja, toda la parte de comunicación digital, y lo primero que hacemos es dentro de nuestros procesos es eso, es hablar con el cliente para conocer las necesidades, y los atacamos desde diferentes perspectivas, como desde la perspectiva de negocio, que es la que trabaja Vladimir, la perspectiva de diseño de producto, que es la que trabaja Clara, y Jan y yo nos encargamos de toda la parte digital, sino que Jan se encarga exclusivamente de un tema que acá no hemos tocado, que daría incluso para otro café con Caro, que sería todo el tema sobre cómo funciona la fidelización de clientes. Entonces, basado en ese tema, porque eso es lo que se viene ahorita. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra tener una fidelización de clientes que sea exitosa? Con lo que primero tenemos, que es como qué comunicar, cómo definimos quiénes van a hablar, de qué manera se quieren comunicar, y si incluso si las personas, como si los emprendedores o los dueños de negocio quieren dejar a un lado como su personalización de marca y su asociación, y quieren como que la marca ande solita. A partir de eso es que uno empieza a construir, que es por lo menos lo que yo hago cuando tengo como mis emprendedores y cuando trabajo con la gente y cuando los asesoro en todo el tema de data digital y todo lo de listening de conversaciones, es tener claro eso. ¿Cómo comunicar? ¿A quién voy a comunicar? Si tengo claro como ese manual de comunicación que esté basado sobre todo lo que tiene la marca y sobre todo el entramado de lo que tienen a hoy, lo que quieren proyectar y lo que venían proyectando, porque siempre hay que tener una temporalidad, porque en digital ya uno pasa de dejar de medir como indicadores planos, porque ni siquiera hay una universalidad de
ni siquiera hay una universalidad sobre cómo medir algo. Ahorita hay una multiplicidad de datos que son los que tienden a medir sobre cómo se comporta algo en digital. Entonces, pues primero es eso, decir, cómo comunicar, tener en cuenta que no se va a medir algo plano, sino que se va a medir algo multidimensional, y en eso también tiene mucho que ver cómo lo percibe la gente y todo el tema. Y pues para cerrar, la otra parte es que primero las marcas también tienen que definir sobre cómo ellos a hoy considerarían cómo se debe definir una crisis, cuáles son los parámetros, que era lo que hablábamos Karen y yo, que es como cuál es el punto para que tú digas como que se sale de las cosas normales, y es cuando empiezas a mirar de que algo puede, porque tú incluso puedes empezar a medir de cuándo un tema se puede volver una crisis o se puede volver algún tipo de ruido digital a partir de cómo se comporta. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, y así uno puede medir, incluso uno puede ir metiendo como cositas para que no escale a otros temas más grandes. Y eso, pues, creo que es como lo básico que uno necesita para pilotear una crisis. Y pues lo que yo siempre le digo a todo el mundo, no revise siempre lo que le van a decir en sus redes, porque eso usted lo puede ver. Revisen lo que dicen de usted cuando usted no está en el cuarto, que es como, o sea, eso es como lo más valioso, porque, o sea, en tus redes tú puedes decir lo que quieras, y estoy de acuerdo con Karen, se lo tienen que sostener si está en una valla o en cualquier lado, pero eso uno tiene que tener, es como, ahí yo diría como un principio de autorregulación. Autorregúlese. Sí, o sea, literal es autorregúlese, porque, o sea, si no eres capaz de sostenerlo, y si sabes, y si lo pones porque estás bajo el calor del momento y luego de una hora dices como, pucha, tengo que bajarlo, ahí quiere decir que no se autorreguló y tiene algo que potencialmente sabe en su interior que lo va a perjudicar. Entonces, yo lo único que bajo son los posts que tienen mala redacción de ortografía. Yo también, yo bajo las publicaciones que tengan... Que sea. Pero entonces, párele bolas, señora Isa, párele bolas, Karen, Sebas y Nico, vean, qué nota de parche. Gracias a Bucaranaranja, no sé, está bien. Sí, a Bucaranaranja, muchísimas gracias por venirse y sumarse, por dejarme sumar a mí con un café a este espacio tan bacano en su perfil, por dejarnos la pantalla y el micrófono abierto hoy a decir el resumen que ustedes mismos hicieron durante todo este rato. ¿Cuáles son entonces los pasos? En una crisis se debe identificar el detonante, hacer el seguimiento de crecimiento de las menciones, reportar los datos relevantes y armar un plan de contingencia. ¿Correcto? Sí, señora. Qué dicha, muchachos. Vean, muchísimas gracias de nuevo, Bucaranaranja. A ustedes. Nota de espacio, Nico. Qué rico conocerte. Qué nota lo todo mismo. Lo que qué chévere. Muchas gracias de verdad por la invitación. A Isa, a Sebastián, a Tatiana, a todos. De verdad, muchas gracias por la invitación, porque estuvo muy chévere el espacio. A Santi Villegas, un pico y un abrazo, que lo queremos como un berraco. Isa, sos una genio del análisis de los datos. Amo que Sebas siempre tiene el quote perfecto y el dato perfecto que nadie tenía en el radar. Me fascina. Y señora Karen, usted es una persona bien inteligente. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces después. Gracias. Un abrazo. Chao. A todos, gracias. Chao a todos. Nos vemos el próximo jueves en un café con Caro, para que lo tengan pendiente. Chao a todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.